Buenas noches, amados hermanos. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Wall América Latina. Es un placer para mí estar en esta noche con todos ustedes. Me gozo en el Señor por permitirme compartir en esta noche esta palabra con ustedes. Y el tema del día de hoy, amados hermanos, es cuando pensamos que tenemos la razón. Traigamos a nuestra mente lo siguiente. Y amados hermanos, en nuestro diario vivir, muchos de nosotros nos encontramos enfrentándonos a situaciones diversas en nuestro día a día. Y en la diaria convivencia surgen diferentes maneras de ver la vida, diferentes maneras de opinar o de expresar lo que pensamos o lo que sentimos. Y esto implica que no todos pensamos de la misma manera y que no siempre las personas van a coincidir con nuestra manera de pensar, ni con la manera de pensar de ellos va a coincidir con la de nosotros. Amados hermanos, como cristianos aún tenemos más compromiso en cuanto a lo que expresamos y cómo lo expresamos, y más responsabilidad de lo que hacemos y decimos, porque hemos tenido ya un encuentro personal con nuestro Dios, y eso nos lleva a entender al mundo y las cosas que ocurren desde los ojos de nuestro Dios. Por eso es que debemos recordar de dónde venimos nosotros, y solo por su misericordia de nuestro Dios hoy tenemos un estilo de vida distinto, tenemos una condición distinta, por el amor, por la ternura, por la misericordia que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros, en donde ya no vivimos más nosotros, sino que Él vive y reina en nosotros y se expresa a través de nosotros. Y en esta noche, en el amor de Cristo Jesús, los invito a que vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 20, versión Reina Valera 1960. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amados hermanos, cuando consideramos que hemos sido ofendidos por algo, o que hemos sido molestados por algo, y surge una molestia en nosotros, la ira viene ahí. Y amados hermanos, ahí no está la justicia de Dios. Y si nosotros nos enojamos, amados hermanos, y si somos agresivos, y si ponemos palabras nuestras de nuestro sentir en nuestros labios, en donde lastimemos a los demás, y ponemos palabras de destrucción, amados hermanos, ahí definitivamente no estamos concordando con lo que Dios ha manifestado en nosotros, con esa misericordia y esa ternura que Él ha tenido para cada uno de nosotros. Y amados hermanos, ¿cómo se sentirán las gentes cuando nos miren? Cuando se den cuenta de cómo es nuestro actuar. A lo mejor muchos de ellos no han tenido ni siquiera un encuentro personal con Dios. Y a lo mejor algunos otros quizá lo han tenido. Pero si miran ese actuar de nosotros, entonces de alguna manera, ¿qué van a pensar esas personas de nuestra manera de ser y de actuar? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, amados hermanos, con lo que decimos y con lo que hacemos, sabiendo que ya no vivimos nosotros, sino Cristo a través de nosotros, y que nosotros expresamos el carácter de Cristo en nuestra vida y hacia los demás. Y amados hermanos, quizá nosotros sirvamos de piedra de tropiezo para algunas personas cuando tomemos actitudes que no son actitudes que vienen de Dios, y que las personas inclusive se sientan atacadas por nosotros, o no comprendidas, o no amadas, o no respetadas, amados hermanos. Entonces,
Ahí es donde nosotros debemos recurrir y decir, Señor, sé bien que yo con mis fuerzas no puedo, pero con tus fuerzas sí puedo, Padre Santo. Y si ya no vivo yo, si tú vives en mí, yo tomo tus fuerzas, Padre, y te pido que tomes por completo el control de mi vida. Y que eso que significa para mí un talón de Aquiles, que resulta que todavía tengo una debilidad, Padre, tome el control de ello. Y ahí es en donde debemos de pedir a Dios esa paciencia, de que nos dé Él ese amor, que veamos que Él cómo ha actuado, que Él respondió con amor aún a nuestras agresiones, aún a nuestra incomprensión, aún a nuestra falta de entendimiento, aún a nuestra falta de obediencia. Pues manifestemos ese amor nosotros a los demás, aun cuando nos sintamos lastimados, amados hermanos. Nuestro Dios ha actuado con paciencia con nosotros, entonces ahí está el mejor ejemplo, que entonces nosotros cuando nos exasperemos, cuando perdamos el control, cuando sintamos que alguien nos está agrediendo, que alguien no nos está entendiendo, recurramos a esa paciencia de Cristo en nosotros, porque ya no vivimos nosotros sino Cristo a través de nosotros, y ya no es nuestra paciencia, ya no es nuestro amor, sino es la paciencia y el amor de Cristo en nosotros y a través de nosotros, amados hermanos. Y Jesús, nuestro amado Jesús, nuestro hermano mayor, nos ha dado el mejor ejemplo y la mejor pauta de cómo tratar a los demás, pues Él nos lo mostró con hechos, con su trato personal que Él ya tuvo con nosotros. Quizás algunos de nosotros creamos que no es justo que algunas personas nos quieran atropellar, pero eso es en nuestra carne, amados hermanos, porque imagínense si así hubiera pensado Jesús como nosotros estamos pensando en nuestra carne, pues Él nunca nos hubiera perdonado, Él nunca hubiera resistido a haber muerto por nosotros para perdón de nuestros pecados. Él no hubiera permitido ser azotado, ser vituperiado, ser lastimado, ser crucificado por causa de nosotros, para salvación de nosotros, amados hermanos. Entonces, nosotros no podemos responder a ofensas con ofensas, sino nosotros, nuestro papel es responder a ofensas con amor. Responder a falta de paciencia con paciencia, a responder a falta de amor con amor, porque con amor eterno nuestro Dios nos ha amado. Y esa es una enseñanza para cada uno de nosotros. Y les invito en el amor de Cristo Jesús que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 22 al 23, versión Reina Valera 1960. Y nos dice en el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús no respondió con ofensas, amados hermanos. Él no cometió pecado y sin embargo cuando Él fue ofendido, cuando Él fue vituperiado, Él no respondió con ofensas. Él no habló con maldición. Él no respondió con agresividad. Cuando padecía, no amenazaba ni insultaba. Ese es el mejor ejemplo, la mejor enseñanza que tenemos de Él. Él actuó con prudencia, con amor hacia todos, con paciencia. Así es que expresemos su carácter en nuestro caminar diario. Aunque los obstáculos sean continuos, aunque nos lleguen pensamientos de defendernos o de responder de la misma manera negativa en que estamos siendo tratados, descansemos en nuestro Dios para responder con sus fuerzas de amor y humildad. Y les pido en el amor de Cristo Jesús que vayamos a Juan, capítulo 19, versículo 11. Versión Reina Valera 1960. Y nos dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrían contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene.
Amados hermanos, sabemos que toda autoridad, amados hermanos, viene de Dios. Y Él le hace ver que nada podrían hacer en contra de Jesús si no lo permitiera Dios. Así es que nosotros, es conveniente, amados hermanos, que tengamos presente que Dios es el que rige nuestro actuar y que si nosotros entregamos nuestra vida a Él y le obedecemos y entregamos el control a Él y nos recargamos en Él, ya no será nuestra voluntad, sino la voluntad de Jesús en nosotros y Él actuando y expresándose a través de nosotros día a día, amados hermanos, porque ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros y a través de nosotros. Jesús quería hacer la voluntad de Dios Padre en la tierra y hoy nosotros queremos hacer la voluntad de Dios Padre y de nuestro amado hermano mayor Jesús que se expresa a través de nosotros y del gran Consolador el Espíritu Santo. Abandonémonos en Él, confiemos en Él, que Él va a encargarse de todo y que todo nos va a ayudar a bien y ese bien es que vivamos a través de Cristo y que Cristo viva a través de nosotros y que Él sea el que se exprese a través de nosotros y que los demás vean en nosotros ese Cristo viviente de perdón, de ternura, de misericordia que rige nuestra vida y que fluye en nuestro existir día a día. Y con el amor de Cristo los invito, amados hermanos, que vayamos a Gálatas 5 del 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio y contra tales cosas no hay ley. Puesto los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y amados hermanos, nuestro Dios nos llama a cultivar los frutos del Espíritu, a practicar el amor con todos sin hacer acepción de persona. Que el gozo de Jesús esté en nosotros, disfrutado día a día en nuestra vida. Que nosotros les manifestemos de ese gozo que vive en nosotros, que lo podamos expresar a los demás y que ese gozo lo vean los demás en nosotros. Que la paz viva en nosotros y que esa paz la podamos expresar y llevar a los demás, a cuantos nos rodean. Teniendo esa paciencia con todos, incluso siendo pacientes con aquellos que no son pacientes con nosotros, benignos con todos, bondadosos, fieles a nuestro Dios, mansos, humildes, despojados de las pasiones malsanas, teniendo dominio propio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no regimos nosotros con nuestro caminar, sino el dominio lo tiene Cristo en nosotros. Él está en nosotros, Él reina y vive en nosotros y fluye en nosotros, porque así le ha placido a Él. Todo es por su bendita gracia en la vida de cada uno de nosotros. Y que todos, aún con los que pudiéramos tener diferencias, estas personas, estas diferencias que tengamos con esas personas se diluyan en el amor de Cristo y que esas personas ya no nos miren a nosotros, sino que miren a Cristo en nosotros viviendo y reinando, amados hermanos. Así es que, amados hermanos, no es una tarea fácil la que tenemos y no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Que Cristo se exprese a través de nosotros y que los demás miren a Cristo en nuestra vida y en nuestro actuar, porque ya no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Cristo. Y ya no es el amor de nosotros, sino el amor de Cristo que se expresa hacia los demás en nuestra vida, amados hermanos. Ha sido un inmenso placer estar con todos ustedes en esta noche. Bendiciones hasta que sobreabunden para cada uno de ustedes. Buenas noches y espero verlos el próximo miércoles en nuestra siguiente charla y espero que sea de bendición para cada una de las personas que mañana, tarde o noche puedan ver esta charla, amados hermanos. En nombre del ministerio Grace Wall América Latina les envío bendiciones hasta que sobreabunden. Hasta pronto, amados hermanos.